Hola a todos, el día de hoy continuaremos con el manga del Caballero en Eterna Regresión. Continuando con la historia, Marcus había llamado al prota para algo bastante importante. Un rato después, observamos cómo Enkrit, acompañado de la elfa, terminaron llegando a donde se encontraba Marcus. El prota no pudo evitar recordar lo que le había dicho Kreis, que sería bueno tenerlo en mente, preguntándole si acaso no lo pensaba. Había logrado sobrevivir a la misión de infiltración de la Guardia Cruzada y había detenido al escuadrón de los Grey Dogs en la retaguardia. Y hasta en ese campo de batalla había hecho méritos suficientes, quizás pronto el comandante intente reclutarlo. A pesar de saber todo esto, el prota se paró firme ante aquel hombre, el cual todavía ni siquiera le había dado la cara, preguntándole a Enkrit si acaso le gustaba el té, además de preguntarle si acaso quería tomar una taza. Enkrit le dijo que él estaba bien de momento. El comandante terminaba colocando la taza sobre la mesa para mencionarle al prota que debe de estar ocupado desde la mañana con el traslado del puesto. Por esa razón no le pidió que viniera sin ningún tipo de motivo. Enkrit le respondió directamente que no, ya que estaba libre y además no tenía equipaje que atender. El hombre entre risas le dijo al prota que sabía cómo adularlo. El prota solamente afirmaba que había dicho la verdad. El general le dijo al prota que entonces también era cierto que había hecho méritos claros. Enkrit se preguntaba si acaso realizaría una propuesta de reclutamiento hasta con la comandante de la compañía de elfos directamente, y es una declaración de que cambiaría de afiliación sin problemas. Aún así, el hombre le dijo al prota que veía que se encontraba tranquilo. ¿Acaso ya esperaba que lo codiciara? Enkrit le dijo que por supuesto, a lo que el hombre le dijo que entonces cuál sería la respuesta. De manera directa y sin titubear, Enkrit le respondió que lo iba a rechazar. El general le dijo al prota que sabía que había rechazado propuestas de otros comandantes antes, pero su propuesta tenía un peso distinto, preguntándole a Enkrit si acaso lo podía entender. Enkrit inmediatamente le respondió que él tenía un sueño. El general le preguntaba al prota a qué se refería. El prota le dijo que sería un caballero. Al escuchar las palabras del chico, el hombre no se lo podía creer. El hombre comenzaba a pensar que por supuesto tener un sueño hacía una persona bastante brillante, y él también tuvo uno en esos días. Días de entrenamiento para hacer una espada de la familia real, pero con el tiempo hizo un compromiso con la realidad, y ahora solamente vivía acomodándose al presente. Olvidar su sueño y quedarse estancado solamente es una cadena que lo ataba. Y no tenía el derecho de liderar a alguien como Enkrit. El hombre inmediatamente le hizo seña con su mano para que se retirara, a lo que el prota, saludándolo con respeto, inmediatamente comenzó a marcharse. Luego de quedar solo con la elfa, el general le preguntaba si acaso creía que sería un caballero. La elfa le dijo que no lo sabía, pues eso dependía únicamente de él. El general comenzaba a decir que ser demasiado honesto es tanto una virtud como un defecto en una elfa. Retirándose, el hombre pensaba que un caballero respetaba el sueño de Enkrit y él también se movería hacia algo nuevo. Naulilia es un estado centralizado, pero el poder ha sido usurpado por los nobles y el partido nobiliario dominaba. Aunque él también pertenecía a ese partido, aún así quizás quiera revivir aquel sueño que una vez había olvidado, mostrándonos una carta que el hombre tenía en su posesión. Un tiempo después, los carruajes comenzaron a llevar a todos directamente hacia el nuevo campo de batalla, y el traslado que comenzó al amanecer terminó cerca del atardecer. Volvieron a montar los carruajes y a organizar las posiciones. Rain afirmaba que era bueno no tener tareas como recompensa, pero eso le parecía demasiado aburrido. Audin se acercaba por detrás del prota y mencionaba que aún así seguramente seguirían entrenando con el comandante de escuadrón. Y sin descanso el músculo crecería con carga, le afirmaba al prota que tenían que entrenar. Ragnar mencionaba que entonces, ante eso, ¿acaso estaba practicando esgrima? Enkrit le preguntó que cuándo había recogido una manta para acostarse otra vez. Ragnar le dijo que si iba a utilizar la doble espada, el equilibrio debía de ser la prioridad. Jackson, que se encontraba cerca, afirmaba que tenía que concentrarse en sus sentidos, pero no se encontraba tan cerca como podríamos haber esperado, estaba bastante lejos y escondido detrás de un árbol. Afirmaba que en entornos ruidosos la sensibilidad aumentaba. El prota le preguntó si acaso hablar desde tan lejos también era parte del entrenamiento. Ren le pidió a los demás que se largaran de inmediato, pidiéndole al prota que lo recordara con claridad, el corazón de fuerza. La elfa terminó interrumpiéndolos en ese momento, llamando la atención del prota. La mujer les dijo que debían de montar el cuartel, pero ellos estaban obstaculizando todo el proceso ya que se encontraban justo en medio de donde se iba a montar el cuartel. La elfa les dijo que estorbaban para construir la posición, así que tenían que alejarse de inmediato. Los 5 fueron enviados fuera del campamento. Ahora... Actuando como si nada, Ren mencionaba que ahora deberían de estar más aplastados, llamando a los pedazos de bloque. Audin mencionaba que era un experto en evadir responsabilidades. Ambos se preparaban para pelear en ese momento, incluso Mac y Andrew también fueron llevados por ese mismo camino. Mac mencionaba que no habían hecho nada, pero entonces ¿por qué ellos también terminaron involucrados?
Andrew dijo que creía que solamente el comandante podía manejar a esos locos. Mac le dijo que el comandante de batallón también era impresionante. Chris afirmaba que bueno, porque eran igual de locos que él. Andrew preguntó si acaso eso no es desobediencia a superiores. Mac dijo que no se involucraría más en esas locuras. Aún así, Chris, caminando por las cercanías, afirmaba que viendo eso de ahora no era solamente un llano. Parecía que allí había estado la posición enemiga, y era momento de ver qué podían encontrar por allí, afirmando que también podrían haber cosas de valor escondidas. Encrit, acercándose, le preguntaba qué era lo que estaba haciendo. Chris le dijo al prota que en el campo de batalla siempre se ocultaban uno o dos objetos de valor, y quien encuentre lo escondido era su dueño. Encrit le preguntó que cómo sabía acerca del escondite. Chris le dijo al prota que si pensaba un poco todo tenía su lógica, y si él fuera ese soldado, ¿dónde lo escondería? Y debía de ser un lugar reconocible incluso si la posición quedaba destruida. Entonces le preguntaba al prota, a lo que Ingrid le dijo que es un lugar que se reconozca de inmediato. Chris le dijo al prota que estaba en lo correcto. El chico, acercándose a unas raíces cercanas, afirmaba que esas raíces eran inusuales, y viendo las huellas del cuartel era un buen sitio antes de salir al frente, así que allí seguramente habría algo. Observándolo, Ingrid pensaba que ese chico tenía la cabeza muy pensativa. Incluso en el campo, Chris comprendía la situación general y predecía lo que estaba por pasar. Y aunque dice que lo había aprendido solamente por el instinto de supervivencia, aún así era mejor que muchos estrategas. Aunque su sueño sea solamente abrir un salón de damas nobles, aún así le parecía impresionante. Chris se encontraba emocionado pensando en el dinero. Todo el dinero era para él, pero justo en ese momento terminó encontrando un mapa enterrado. El chico se preguntaba qué era ese mapa. ¿Realmente era un mapa importante? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Luego de eso, Chris se alarmaba, gritando que no podía ser, cómo había llegado ese valioso mapa hasta ese sitio. Ren, acercándose, afirmaba que estaba muy emocionado solo, y preguntaba si acaso ahora estaban ocupándose de elojotes, refiriéndose a Chris. Observando hacia el cielo, Encrit pensaba que aún había tiempo hasta que sea de noche, así que deberían de pasar el tiempo hasta que se monte todo el cuartel. Encrit terminó llamando la atención de Ren, mencionándole que antes de hablar de, pero Ren lo interrumpió y le preguntaba si acaso era el corazón de fuerza. Le explicaba al prota que, como su nombre indicaba, le permitía ejercer una fuerza que superaba los límites humanos, y es una técnica que él mismo había desarrollado. Esa técnica sobrecargaba el corazón, y si fallaba podría llegar a perder la vida. Encrit, sonriéndole, le dijo que no debía de preocuparse, ya que ni la muerte podría detenerlo. Rem pensaba que era como una bestia que buscaba a su presa, y estaba lleno de codicia. No podía evitar emocionarse por tener que enseñarle, así que rápidamente llevó la mano del prota a su pecho y el hombre hizo lo mismo. Era momento de romperle el corazón y perecer en el proceso. Encrit, a pesar de esas palabras, se mantenía tranquilo y confiado. Un rato después, ambos se encontraban sentados en el suelo. Ren explicaba que los humanos tenían una fuerza extraordinaria que se manifestaba en momentos de crisis. El corazón de fuerza permite sacar esa fuerza incluso en situaciones normales, y en este caso la concentración y la percepción son importantes. Ren comenzaba a pensar que había aprendido algunas cosas de los gatos salvajes y del perezoso, y gracias al entrenamiento que le había dado todo el grupo, el recipiente para soportar la fuerza ya estaba más o menos preparado. Ren le dijo al prota que lo que necesitaba era fe, tenía que hacer estallar el corazón solamente hasta el punto en el que no se rompa. Encrit le preguntaba que a qué se refería con eso, pero inmediatamente lo pudo sentir. Un latido explosivo del corazón. La sensación del corazón de Ren era realmente impresionante. Se transmitía a través de las yemas de sus dedos. Ahora lo podía entender. Esa era la sensación. Ren le dijo al prota que debe de hacerlo suavemente, solamente en la mitad de lo que él estaba haciendo. Y si llegaba a equivocarse, su corazón explotaría y moriría al instante. Encrit pensaba que entonces, según la sensación que había sentido, hacer estallar el corazón era lo que tenía que hacer en ese momento. El prota se mantuvo con calma llevando a cabo el entrenamiento, mientras que Ren, observándolo, mencionaba que al parecer su preocupación era infundada. Ahora le preguntaba a Encrit que por qué no podía hacer lo mínimo. Los demás comenzaron a mencionar que ya había pasado antes. De repente crecía como un genio y luego se quedaba estancado. Ren le preguntaba al prota si acaso lo hacía a propósito para burlarse de él. Audin mencionaba que él también admitía que era difícil de negar. Jackson mencionaba que coincidía, e incluso Ragnar mencionaba que el capitán tenía algo de eso. Encrit le dijo que desde el principio mover el corazón le parecía, pero inmediatamente vio la cara de Ren. Encrit le dijo que él también lo estaba tomando en serio, así que por supuesto debían de continuar.
Un rato después, el prota le pidió a Ren que continuaran una vez más, hasta que la noche finalmente terminó llegando. A la mañana siguiente, cuando ya todo el campamento estaba montado, Ren le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo. Ren le gritaba que por supuesto él lo estaba haciendo, pero ahora tenía que hacerlo él en serio. La noche había llegado y Ren seguía enojado con el prota, le pedía que ahora lo hiciera de verdad, con fuerza. Mientras que las personas que estaban durmiendo les gritaban que dejaran lo que estuvieran haciendo y los dejaran dormir en paz. Enojado, Ren terminó entrando a la tienda de campaña, mientras que Kryze le preguntaba qué era lo que había pasado con el capitán. Ren le dijo que estaba por allí blandiendo la espada. Jackson, mientras limpiaba sus puñales, preguntaba si acaso no sería que su técnica era inútil y él no quería aprenderla, y era mejor que solamente hiciera el entrenamiento que él había indicado. Ren terminaba llamándolo maldito mocoso y le pedía que esperara su turno tranquilamente. Ragna dijo que si no es un problema de motivación sería culpa del maestro. Ren le preguntó si acaso quería ser él el que tomara su lugar, a lo que Ragna levantándose afirmaba que era un salvaje vulgar. Kryze le dijo que si iba a levantar el polvo entonces tenía que hacerlo afuera. Pero Ren seguía pensando que el corazón de la fuerza es originalmente una técnica de su tribu y él la había modificado a su propia manera. Al principio, el movimiento del corazón se enseñaba con hechicería, y después se debía de activar por la sensación propia, pero por más que lo intentaba nunca lo había logrado entender. Y claro, nadie aprendía a la primera, y aunque los que llegaban a aprenderla a veces casi terminaban pereciendo por el más mínimo error. Aunque estaba bien, no debían de apresurarse a sacar conclusiones. ¿Acaso ya no lo sabía antes? El comandante también había tardado mucho tiempo en dominar el corazón de la bestia. Y si la motivación era suficiente entonces tenían que darle algo de tiempo, pero si no funcionaba entonces lo abandonaría todo. Aquellos pensamientos fueron detenidos de inmediato por el mismo Ren, el cual comenzaba a maldecirse mientras se arropaba para dormir. Encrit en el exterior se encontraba entrenando aquella noche enfocándose en su objetivo. A la mañana siguiente el entrenamiento continuaba, mientras que algunos se encontraban presentes esperando a ver qué ocurría. Ren terminaba llamando la atención del prota. Al darse cuenta de que no estaba funcionando, le dijo al prota que entonces tenían que parar en ese momento, ya que al parecer aún no estaba listo. Pero Encrit terminó tomándolo de la mano y le dijo que tenían que intentarlo más. Ren le dijo al prota que sabía que tenía motivación, pero hacer más cuando no puede era algo realmente innecesario, a lo que Encrit le dijo que más fuerte. Tenía que estimular su corazón con mucha más fuerza. Ren le preguntaba al prota si acaso lo había olvidado, pues si no tocaba el corazón suavemente podía morir en tan solo un instante. ¿Acaso quería que lo matara con sus propias manos? Encrit lo observó sin titubear y le dijo que por supuesto, tenía que hacerlo. Ren no comprendía lo que quería decir el prota, aún así se preguntaba el por qué. No esperaba que su terquedad fuese hasta ese punto, y sabía que quería desbloquear el corazón de la fuerza. No, incluso podría perecer en ese momento. Pero si no muere, aún así quedaría medio lisiado. Pero él no sufriría ninguna consecuencia, sino el prota aún así permanecía completamente seguro. No quería rechazar esa orden, así que no tenía más alternativa que seguir adelante. Y si lo que dice el comandante es cierto, entonces ¿qué clase de tonto sería él? Debe de estar arriesgándose porque confiaba en algo, así que no tenía más alternativa que intentarlo. En el momento en el que el corazón del prota comenzó a bombear con bastante fuerza, las venas del cuerpo de Encrit comenzaron a dilatarse absolutamente todas. Encrit lo pudo sentir en ese momento, y con una gran sonrisa en su rostro afirmaba que como se esperaba, esa había sido la decisión correcta, mientras que Ren no comprendía a qué se refería el prota. En ese momento el corazón de Encrit comenzaba a inmolarse, el prota comenzó a escupir sangre por todos sus orificios. Ren no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. En cuestión de segundos, inmediatamente la mano de Ren fue removida del pecho del prota. Esto había sido obra de Jackson. Audin terminaba separando al prota y Ragna tenía la intención de cortarle el brazo a Ren. Enojado comenzaba a llamarlo bastardo loco. Audin le preguntaba qué era lo que le había hecho al comandante, pero Encrit se encontraba desvaneciéndose lentamente. El corazón del prota había quedado completamente destruido, y ahora este comenzó a encontrarse en el limbo. Aquel barquero le dijo al prota que no lo podía entender. Ese día no había sido un muro, entonces ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Encrit, levantándose, le dijo que eso lo decidía él, a lo que el barquero le preguntaba si acaso él qué era lo que estaba planeando ahora. Encrit le dijo que simplemente estaba utilizando un método conocido para dominar el corazón de fuerza. Ahora nos encontramos un día antes de que comenzara la repetición de ese día. Encrit, sentado cerca de una fogata, se encontraba intentando revivir aquel sentimiento por su propia cuenta. Comenzaba a pensar que sentía que Ren estimulaba su corazón, pero no podía mantenerlo latiendo por sí solo.
Además, recordó lo que Ren le dijo en ese momento, eso era un montón de basura, porque si no podía entonces no había otra forma. Y además, una persona debe de saber reconocer sus límites y también cuándo rendirse. Pero a pesar de eso, Encrid no pretendía rendirse ni siquiera por un segundo. El prota pensaba que rendirse significaba conformarse con el estado actual, y eso era igual que morir para él. Incluso en el pasado, cuando aprendió las técnicas de los diferentes genios de su escuadrón, él tenía su propio método. Y en lugar de miedo a la muerte, había aprendido a alimentar la concentración luchando contra rivales a su altura e incluso superiores. Como cuando dominó la concentración total, entonces ¿qué necesitaba ahora para el corazón de fuerza? Encrid se preguntaba que de dónde partía el corazón de fuerza mientras que sujetaba ambas espadas. De regreso al presente, Ragnar se encontraba insultando a Ren por lo que había hecho. Audin le pedía al prota que recobrara el sentido, pero Jackson se dio cuenta de que el corazón del prota literalmente se había desinflado. El barquero le preguntaba al prota si acaso ese era el gran método en el que había pensado. ¿Seguir haciendo que su corazón explotara y perecer una y otra vez? Encrid le dijo que el corazón de fuerza es utilizar en cualquier momento la fuerza bruta, que normalmente solamente surge en momentos de crisis, es decir, si existe un momento de crisis, entonces se activa el corazón y se volvía más sencillo. El barquero le dijo al prota que al parecer no era un loco cualquiera. ¿Acaso no pensaba en el dolor de la muerte que sufriría una y otra vez? Levantándose, Encrid le dijo que él podía soportarlo, pues si con eso podía avanzar aunque sea un paso más, entonces se mantendría de pie. Repitiendo ese día una vez más, Ren le dijo al prota que no había resultado, y no tenía que aferrarse a lo que no funcionaba, tenía que lavarse los pies e irse a dormir. Encrid pensaba que ese día se había repetido y era la oportunidad número 27, y aún no podía hacer que el corazón se moviera por sí solo. El prota, tomando a Ren de la mano, le dijo que debía de estimularlo con más fuerza. Ren le preguntaba al prota si acaso quería que lo matara, a lo que Encrid le dijo que por supuesto tenía que hacerlo. Ren, luego de escuchar al prota, comenzó a chasquear, para desviar la mirada y afirmar que aunque uno se vuelva loco, debía de saber hacerlo con elegancia. Y no tenía la intención de asesinar a un superior. Esto dejó al prota un poco confundido. Encrid le dijo que él nunca se detenía por esas cosas, llamándolo asesino de nobles. Ren le dijo al prota que cada vez que estaba a punto de olvidarse de ese secreto se lo echaba en cara. ¿Acaso quería que lo callara de una vez? El prota confundido se preguntaba que por qué la reacción era la misma que en las anteriores oportunidades. Para la noche de ese mismo día, el prota pensaba que aunque sea una pared que él mismo había creado, si no lograba superarla el día se repetía una vez más. Y no es problema, aunque sobrara tiempo podía dedicarse al entrenamiento, pero ¿por qué Ren no siguió la orden que le había dado? Se encargaría de repetir ese día hasta poder descubrir aquella razón. Para el día número 30, el prota le pedía que estimulara el corazón con más fuerza. Para el día 40, el prota le ordenaba a Ren que lo hiciera. Para el día 50, el prota le pedía que simplemente lo hiciera, causando que Ren comenzara a titubear. Para la oportunidad 60, ya el prota sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer, ordenándole a Ren que confiara en él. Esto, por supuesto, dejó a Ren completamente alarmado y sin más alternativa decidió ayudar al prota. Encrid pensaba que cuando se repetía una y otra vez, hasta la oportunidad 60 lo pudo notar. Ese tipo solamente obedecía sus palabras cuando le daba una orden. Pero no solamente Ren, los demás también actuaban de esa misma forma. Todos ellos eran desechos reunidos en un escuadrón de basuras porque no seguían órdenes. Por esa misma razón había pensado que tampoco lo escucharían, y nunca intentó imponerles un control especial. Pero en algún momento ellos empezaron a obedecer fielmente al menos sus órdenes, y tenía curiosidad por la razón de eso. Aún así debía de concentrarse en el corazón de fuerza. Tenía que hacer que el corazón latiera con fuerza y que la sangre circulara por todo el cuerpo. Y sentía como cada músculo adquiría una fuerza mucho más allá de su límite. Encrid le mencionaba a Ren que tenía que hacerlo de inmediato, aunque Ren se encontraba titubeando por esto. Aún así, a regañadientes siguió la orden del prota. Al sentir aquella presión, el corazón del prota explotó como lo había hecho ya en otras oportunidades, y esto continuó unas cuantas veces más. Enfocándose en el avance que podía hacer, el prota le pedía a Ren que lo hiciera, pero el chico cada vez que lo intentaba hacer comenzaba a maldecir y siempre titubeaba. En todas las oportunidades, el prota perdió la vida una y otra vez, hasta que finalmente pudo lograr algo. Ren le preguntaba al prota si acaso había logrado asimilarlo, la sensación de mover el corazón en un solo día. Encrid había dominado aquella técnica, tras repetir y repetir una y otra vez lo había conseguido. Al final consiguió hacerlo explotar por su propia cuenta.
Preparado para golpear una piedra con su espada, el prota pensaba que habían pasado más de 100 veces en ese mismo día. Todos los demás se encontraban expectantes ante lo que el prota podía hacer. Rem principalmente afirmaba que el prota estaba completamente loco, mientras que Encrit realizaba una estocada con todas sus fuerzas y ahora con el corazón de fuerza. La presión que sintió el prota justo en ese preciso instante fue más que suficiente para que el prota pudiese atravesar la roca con su espada, pensando que era realmente impresionante mientras destruía parte de aquel peñasco que estaba delante de él. Encrit pensaba que había superado el muro que él mismo se había impuesto. Los demás se encontraban sorprendidos por lo que estaban observando, incluso Ragna afirmaba que esa era una fuerza descomunal. Ren, acercándose al prota, le dijo que solamente le iba a hacer dos preguntas. La primera era si acaso era del oeste, y la segunda, ¿acaso sería realmente una especie de genio? Encrit, observándolo con una ligera sonrisa, le dijo que ninguna de las dos. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Tristemente, he de decirles que hemos llegado hasta el final de este manga. Bueno, no se ha terminado como tal, sino que estamos al día con la historia. Así que estos capítulos se van a retrasar de entre 1 a 3 semanas. Recuerden que si les ha gustado pueden dejar su manito arriba, comentar y compartir para llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Sin nada más que decirles, yo soy Peguito y espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.